Voy a orar, a hacer una pequeña oración ya para empezar. Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias por este momento, Señor, que tú nos permites, Padre. Gracias por todas las personas que nos acompañan por medio de este medio, Señor. Gracias por darnos el corazón y la gracia de poder escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos, Señor, y cada uno de nosotros, Señor. Y que nos permitas esa gracia, Señor, y abras nuestro corazón para que tu palabra se conecte con cada uno de nosotros, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir Ezequiel en el capítulo 9, desde el versículo 3. Vamos a compartir, dice: Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hasta el versículo. 2 versículos hemos leído. Esta semana, por la gracia de Dios, Dios me permitía ir al sepelio de una persona, ¿no? Hace como 1 año y medio más o menos, por la gracia de Dios, me salió un empleo para cuidar 2 abuelitos de la familia de un hermano de la iglesia. Yo estuve interna allá y pues estuve cuidándolos. El señor se llamaba Don Jaime, la señora Margarita, y ellos, este señor tuvo una muy buena vida, o sea, una vida muy próspera. La señora también. El señor era un capitán de barco muy importante, ¿no? Fue en su época. Pero gracias a Dios tuve mucho la oportunidad, porque desde muy pequeñita, claro que yo no soy alta, no soy bajitica, pero desde mucho tiempo atrás siempre me gustó escuchar las historias de las personas mayores. Pienso que ellos tienen mucha sabiduría, ¿sí?, para enseñarnos. Entonces me sentaba en las tardes a platicar con esta persona y él me contó muchas historias de su vida. Lo que más me impactaba era, este señor ayudó a muchas personas humanamente. Esta persona fue muy generosa, ¿sí?, con muchas personas, ¿sí? Recuerdo que íbamos a un restaurante, nos llevaba a su hijo y nos llevaba a unos buenos restaurantes, y este señor nunca se paraba de la mesa sin antes dejar su propina. Siempre que iba alguien a visitarlo, él siempre daba algo a alguna persona. Entonces, Dios le dio la gracia a esta persona de escuchar el evangelio, ¿no? Aunque fue una persona que en su corazón tenía mucho de su propia justicia, ¿no? Su esposa es católica, 100% católica. Ella siempre nos decía: póngame en la misa, póngame en la misa. Siempre le compartíamos el evangelio. A esta señora le gustaba mucho leer, o le gusta mucho leer, porque ella aún todavía no ha fallecido. Pero este señor sí le gustaba mucho la lectura. También se levantaba a 6 de la mañana, leía el periódico, y yo observaba, ¿no?, la vida de este señor. Un día, por la gracia de Dios, Dios me permitía, ¿no? Porque ¿qué hablamos nosotros los salvos? Nosotros los salvos debemos hablar la palabra, ¿no? La palabra de Dios, el evangelio, ¿no? Entonces pude compartir el evangelio a este señor, ¿no? Pienso que Dios le dio la gracia ese día y abrió su corazón, y entró la palabra en el corazón de Don Jaime. Y yo le explicaba verdaderamente qué era el pecado, ¿no? Y le hice como con dibujitos, y le hice como con un libro, ¿no? Le puse como decir, ¿no? Este libro, le dije, este es Dios, le decía yo: Don Jaime, este es Dios. Este es el pecado, y estos somos nosotros. Y nosotros nos separamos de Dios por causa del pecado, ¿no? Yo quiero leer una palabra, hermanos, aquí en el libro de Efesios, un momentico aquí, donde ustedes, hermanos, pues también pueden aprovechar como esa palabra, ¿no? Efesios capítulo 2, dice, el versículo, capítulo 2, Efesios capítulo 2, desde el versículo 14, dice así:
porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto le hice yo a don Jaime. Yo le dije, estos somos nosotros, este es Dios, perdón, este es el pecado y estos somos nosotros. ¿A qué vino Jesucristo? Por causa de Adán entró el pecado en el corazón del hombre. Pero, ¿a qué vino Jesucristo? A quitar esa pared, a derribar esa pared intermedia que había entre Dios y el hombre, ¿sí? Que era que el pecado. Entonces yo le decía, mire don Jaime, este es el pecado. Nosotros, aunque usted haya sido una buena persona, aunque usted hizo muchas obras buenas, aunque usted fue una persona que ayudó a muchos seres humanos, ¿sí? Eso estuvo bien mientras usted estuvo aquí en la tierra, pero mientras usted vivió en la tierra, cuando usted muera, don Jaime, todo eso se va a quedar aquí, porque pues nosotros nada nos trajimos, tampoco nada nos vamos a llevar, ¿sí? Dice la palabra. Entonces yo le decía, entonces la única forma de que usted pueda entrar al reino de los cielos, don Jaime, es que usted en su corazón por la fe crea que ya esa barrera no existe y que Jesucristo vino, ¿sí? Y quitó la barrera que había de separación entre Dios y el hombre y nos unió con el Padre dándonos su Santo Espíritu, ¿sí? Y regalándonos su santidad y su justicia. Eso le expliqué yo, ¿no? Entonces Dios le permitía la gracia a este señor. Muchos hermanos de la iglesia fueron, le predicaron el evangelio, le compartieron la palabra, ¿sí? Recuerdo que una vez, entonces, yo le pregunté, don Jaime, entonces usted tiene pecado. Y él automáticamente, Dios le dio esa gracia de poder como conectarse, ¿no? Con lo que yo le estaba enseñando. Y él me dijo, no, no tengo pecado, ¿sí? Y le pregunté a doña Margarita, ¿usted entonces tiene pecado? Y ella llegó y me dijo, pero lo pensó, ¿no? No, pero realmente cuando uno responde así como automáticamente, no, no he hecho, o lo he hecho, significa que lo hizo o no lo hizo, pero cuando uno piensa es porque o lo hizo o es todo lo contrario, ¿sí? Entonces yo en mi corazón ese día estaba muy feliz, ¿no? Porque don Jaime pudo entender esta salvación. Pero las personas cuando ya tienen mucha edad, cuando las personas tienen ya muchos años, ¿no? Una vez un siervo nos predicaba el evangelio de un vendedor de sal que llegó a una provincia, ¿no? En Corea, cuando terminó la guerra, muchas personas quedaron en las montañas y estas personas alejadas del mundo, como, bueno, no sé esa palabra, ¿no? Pero bueno. Entonces, estas personas de las zonas montañosas, pues ellos no sabían nada, así que un día se encontraron a un vendedor de sal y este vendedor de sal se hizo pasar como por un profesor porque estas personas tenían la necesidad de que sus hijos aprendieran, ¿no? Algo nuevo, porque una persona de esta aldea había trabajado con un ministro y él se dio cuenta que esta persona de mucho dinero le daba estudio a sus hijos, los preparaba, ¿no? Así que él, llegando a esta aldea, él quiso que también los niños de esta aldea tuvieran como ese conocimiento y aprendieran muchas cosas. Este vendedor de sal se aprovechó de la ignorancia de estas personas de esta aldea y se hizo pasar por profesor. Estas personas lo acogieron, le hicieron su casa, le hicieron muchas cosas, pero resulta que esta persona enseñaba, ¿no? Como yo leí en el libro, ¿no? Enseñaba caballo con Y, ¿sí? Enseñaba zapato con S, enseñaba palabras así, ¿no? Pero resulta que un día este señor se dio cuenta que los niños repetían mucho y los niños le preguntaron, no tienen más que enseñarnos, así que este señor aprovechó la noche y se perdió. Dijo, no, antes de que estas personas se enteren de que yo no soy un profesor verdadero, sino que soy simplemente un hombre ignorante y tramposo, vendedor de sal, así que él esperó la noche y se escapó. Al otro día ellos se pusieron muy tristes de ver que este maestro se había ido, así que uno de
que ellos decidieron bajar a la ciudad para encontrar un verdadero maestro. Cuando este verdadero maestro llegó a este pueblo, todos hablaban del buen maestro que había, que qué tristeza que se había ido. Pero cuando este maestro verdadero empezó a enseñarles a estos niños, se dio cuenta de que este maestro anterior solamente era un hombre tramposo y mentiroso, ¿no? Así que él empezó a enseñarles correctamente las palabras, zapato con Z, ¿sí? Caballo con doble L y así muchas palabras, pero ya estos niños estaban tan impregnados como de ese conocimiento que esta primera persona les dio. Así que los niños no podían decir, les decían al maestro verdadero, no, pero es que el maestro anterior nos enseñó así, es que el maestro anterior nos enseñó así, hasta que este maestro verdadero se dio cuenta y dijo, no, yo no puedo trabajar aquí, y salió y se fue, ¿no? Dice que el prefacio dice que en un mundo de ignorancia nadie quiere cambiar su mentalidad, ¿no? Entonces, esta señora realmente toda la vida fue católica, toda la vida totalmente fue católica, así que cuando yo le explicaba el evangelio a la esposa de don Jaime, esta señora, para ella era muy posible, o sea, para ella creer que no tenía 100% el pecado en su corazón, pues ella no me quería escuchar, ¿no? También me decía, es que yo no voy a cambiar de religión, ¿no? Yo le decía, no es cambiar de religión, ¿no? Es aceptar en el corazón verdaderamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esa es la fe, ¿no? Es aceptar la palabra en el corazón, porque Dios trabaja solamente con los que le creen a su palabra, ¿no? Dios no trabaja con el que es bueno, con el que tiene una gran iglesia, con el que predica muy bonito, o con el que se sabe la santa palabra de adelante a atrás, no. Dios solamente trabaja con los que le creen a su palabra. Dios no mira si hizo o no hizo, si hace o no hace, ¿no? Entonces realmente esta señora era muy difícil, pero este señor, yo me di cuenta desde ese tiempo, este hombre empezó como a cambiar, ¿no? Como cuando esta señora le decía, póngame la misa, él salía y se iba. No escuchaba, ¿no? Entonces, este señor, Dios le dio mucho la gracia de poder entender este evangelio, ¿no? De que él pudiera entender que él ya era limpio de todos sus pecados. Resulta que este señor tuvo 4 hijos, de los cuales son todos profesionales. Uno es un cirujano, creo que es de niños, algo así. Y un día llegaron sus hijas de Estados Unidos a visitarlos. Y Dios me permitía la gracia de poder compartir con esta señora, con la hija mayor, una señora muy elegante, muy bonita, pero también no muy impregnados de la religión, muy impregnados. Así que Dios me dio la gracia delante de esta familia, ¿no? Ellos fueron muy generosos conmigo, verdaderamente. Yo le doy gracias a Dios, ¿no? Porque es solamente la gracia de Dios para con uno, eso no depende de uno, ¿no? Así que esta señora, yo empecé a compartirle el evangelio así de a poquito, cada vez que Dios me decía, abra la boca y háblele, ¿no? Y resulta que esta señora un día en la cocina me dijo, ay, no, pero es que a mí no me gusta eso, ay, que no sé. Pero, claro, Satanás también trabaja, ¿no? Para robar la palabra. Así que un día yo decidí comprarle, porque yo le permitía, ¿no? Compartir el evangelio. Yo le decía, la salvación es muy fácil, es solamente botarme a sí mismo para reconocer lo que Jesús hizo en mi vida, para reconocer que verdaderamente ya Él vino y lo hizo todo por nosotros no tuvimos que hacer nada. Así que esta señora, ella no quería escuchar, ¿no? Y ella me decía, hasta un día Dios la utilizó para que le comprara un regalo a los siervos, que era como un calentador, porque donde los siervos vivían anteriormente era un cuarto muy húmedo, ¿no? Y un día una hermana me dijo, los siervos se enferman mucho del pecho por ese frío, así que Dios me permitía la gracia, hablé con ella y ella, gracias a Dios, le compró este aparato al siervo y se lo mandó con su hermano a la iglesia. Yo le compartí a ella, y cuando ella ya se fue a ir, yo le compré el libro del secreto del perdón del pecado y del nuevo nacimiento espiritualmente, se lo regalé a ella, ¿no? Resulta que ahorita, el domingo pasado, cuando yo estuve en la iglesia, allá en el, ¿cómo se llama? En la funeraria,
Estuve allá en la funeraria y yo llegué, me saludaron muy bien, gracias a Dios, fui bien recibida. Y resulta que ellos empezaron, porque son muy católicos, estas personas muy católicas, y empezaron a hablar, a decir su misa, ¿no? Y me sorprendió algo, porque yo nunca había escuchado esto de la misa, aunque yo también en la antigüedad, cuando yo no era salva, cuando yo no conocía de la palabra ni el evangelio, pues yo también me crié, ¿no? En esta religión católica, ¿no? Pero resulta que estas personas empezaron y yo incliné mi rostro también, ¿no? Como en respeto hacia ellos, ¿no? Y escuchaba las últimas palabras, eso repiten, como el Padre Nuestro, pero decían una sola vez el Padre Nuestro que estás en los cielos. Gracias a Dios por la iglesia y por el Evangelio, por estos siervos preciosos, verdaderos, que nos han enseñado el significado del Padre Nuestro, ¿no? Y realmente yo oraba dentro de mí: Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino. Yo decía, yo ya tengo el reino de Dios en mi corazón. Yo ya tengo el reino de los cielos en mi corazón, ¿sí? Danos el pan de cada día. Que el pan de cada día espiritualmente es la santa palabra de Dios, que Dios nos la da todos los días en la hora piadosa, ¿sí? No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en nosotros mismos, ¿sí? Líbranos del mal, líbranos de nuestro pensamiento, de nuestro propio ser, ¿no? Entonces, pero yo me puse a contar, porque ellos tienen como una camándula, algo así, y contaban, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ta. Y yo empecé a contar 10 veces, el Padre Nuestro una sola vez, pero 10 veces Ave María. Y yo ya estaba cansada. Entonces me acordé de una vez de un siervo que llegó y nos dijo: tanta repetidera delante de Dios es como cuando usted va y escucha una canción, ¿no? Y la escucha una y otra, y al otro día la misma, y al otro día. Entonces usted dice: ay, no, ya no más eso, ya no me gusta más eso, ¿sí? Entonces me acordaba: ay, mi Padre Santo también así en el cielo. Ya no quiero escuchar más esa repetidera, estoy cansado ya. Me dolía mi corazón, ¿no? Por la ignorancia de estas personas, ¿verdad? Entonces resulta que yo hice mi reverencia, pero ellos dijeron una palabra. Algo Dios me permitía escuchar de tanta repetidera que ellos hacían. Algo se me quedó, porque ellos a la última que terminaban todo ese rezo, dijeron: Jesucito de mi Señor, líbranos de nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llévanos a la vida eterna. Jesucito nuestro Señor, ¿sí? No nos dejes en el infierno, algo así, ¿sí? Y líbranos del mal, amén. Y yo decía: Dios Padre, ¿sí? Ellos repiten algo que ya Jesús hizo, ¿sí? Entonces resulta que pues Dios me da la sabiduría, ¿no? Porque aprendiendo de la iglesia y de los siervos, ¿sí? Que nosotros tenemos que aprender a ganar el corazón de las personas, ¿no? Negándonos a nosotros mismos, porque para mí, hermanos, era incómodo totalmente estar ahí. La verdad era incómodo. Sí, tanta repetida era, y uno se ve en ese ambiente como tanta falsedad, hermanos, ¿sí? O sea, lo digo porque lo viví. Y resulta que ellos hicieron un ruedo, ¿sí? Y yo me paré ahí. Y entonces una de ellas: ay, mire, esta es Gracielita, que cuidó a mis papás durante tanto tiempo. Y entonces todos me empezaron a hacer ruido. Yo le dije: ay, sí. Y ya yo le dije, y él me contó muchas historias. Entonces se arrimaron todos como en un círculo y me dijeron: cuéntanos las historias. Y yo le empecé a hablar de las historias que él me había contado, y empecé a compartirles, pero en un momento le dije: ¿y saben qué le enseñé a don Jaime? ¿Sí? Le enseñé: mire, don Jaime, este es Dios, ¿sí? Este somos nosotros y este es el pecado. Ya nuestro Señor Jesucristo vino, don Jaime, y nos quitó, nos limpió del pecado, pasado, presente y futuro, don Jaime. Ya no tenemos pecado en nuestro corazón. Él ya nos libró, nuestro Señor Jesucristo ya nos libró del infierno, del fuego eterno, y ya nos libró de todos nuestros pecados. Él ya lo hizo, ¿sí? Por eso es en la fe. Y me sorprendió, hermanos, que la doctora, la hija mayor, sí, es verdad, sí, ya no. Entonces yo le pregunté y le dije, y yo como hablándole, sí, le dije: ¿y don Jaime, y usted ya tiene pecado? Y me sorprendió que la hija mayor me dijo: no tenemos pecado. Y la cuñada de ella, que es una persona muy importante, me abrió los ojos tan grandes y se quedó como sorprendida, ¿no? Y de cuando yo dije: por eso ya somos limpios por la fe. Cuando yo dije eso, todo el mundo se fue.
Pero yo dije, Señor mío, la palabra no vuelve vacía. Yo pensé que esta señora no había escuchado, pero ella escuchó, hermanos, ¿sí? Entonces, realmente yo estaba muy agradecida, ¿no? Antes de irme para allá, en las horas de la mañana, me arrodillé y le oré a Dios y le dije, Padre, una vez escuchando a una hermana un testimonio en la reunión de damas, esta hermana oró y dijo, Señor, permítenos encontrarnos con las personas que usted ya tiene para que sean salvas. Y yo me arrodillé y le dije, Padre Santo, no sé qué va a pasar allá, pero guíame, Padre bendito, y permíteme encontrarme con esas personas que usted ya tiene para que sean salvos, Padre Santo. Y me arrodillé y resulta que allá también Dios me permitió compartir con una hermana, ¿sí? Ella ya tiene conocimiento del Evangelio, ¿verdad? Pero no sabe el significado de la iglesia. Entonces me permitía Dios poder conectarme con esta persona, compartimos, ¿sí? Y yo tenía mucho agradecimiento en mi corazón, hermanos, ¿sí? Porque la palabra no vuelve vacía, esa es la verdad. Nosotros hoy aquí leímos esta palabra, dice, y le dijo Jehová, aquí el versículo, capítulo 9, el versículo 4, dice, de Ezequiel estamos leyendo, dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, ¿no? En el tiempo del profeta Jeremías, el profeta Jeremías les habló mucho y les pronosticó, ¿no? Les avisaba lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel, cómo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, iba a venir, iba a destruir la ciudad, ¿sí? Dios les hablaba por medio del profeta y les hablaba todas las calamidades que el pueblo de Israel iba a recibir, ¿no? También en el libro de Ezequiel, Dios habla como de ese juicio que Dios les iba a permitir al pueblo de Israel, ¿no? Entonces realmente, hermanos, ¿Dios quería destruir a su pueblo? Dios no quiere destruir a nadie, hermanos, ¿sí? Pero Dios siempre nos permite una situación para humillar nuestro corazón delante de Dios. Dios no quiere hacer eso que Él nos dice, hermanos. Dios no quiere destruir a nadie. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Solamente Dios quiere que reconozcamos que la palabra de Dios es la verdad. Y que cuando Dios nos habla, ¿sí? Lo digo por mí misma, hermanos, porque hace mucho tiempo a mí me pasó una situación, ¿sí? En la cual a mí me dijeron, tú, ¿sí? La llanura del Jordán se ve mejor. ¿Dónde vas a terminar? ¿En Sodoma, Gomorra? Hermanos, a mí me entró tanto temor en mi corazón, ¿sí? Cuando una sierva de Dios me dijo eso, hermanos, yo no dije nada. Yo no dije, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, hermanos. Yo me arrodillé y le pedí tanto la misericordia a Dios, hermanos. Me arrodillé y le dije, Padre Santo, tenga misericordia de mí, Señor Jesucristo, y no me dejes llegar a la llanura del Jordán, no me dejes llegar a Sodoma y a Gomorra, Señor mío, porque ¿qué será de mí? Tenga misericordia de mí. Así oré a Dios, hermanos, y por la gracia de Dios, Dios me levantó y Dios me ha guardado del mundo. Dios me ha guardado de las cosas mundanas, hermano. He caído muchas veces en la fe, hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo, tanta misericordia conmigo la ha tenido, hermanos, sí, y lo digo porque lo he vivido, hermanos. Entonces, aprendiendo, hermanos, que realmente Dios no quiere destruir a nadie. Dios quiere bendecirnos a todos. Dios quiere darnos la felicidad, la paz, porque para eso Dios nos creó, ¿sí? Para que fuéramos felices, para que viviéramos con un corazón agradecido, ¿sí? Aunque Dios nos permite siempre la dificultad, no es para darnos dificultad, es porque nosotros hemos abandonado la palabra, las promesas de Dios, y Dios quiere que volvamos a creerle a Dios, que volvamos a las promesas de Dios, y así vamos a poder ver el trabajo de Dios en nuestra vida, ¿sí? Dios también le permitía muchas palabras, ¿sí? Al pueblo de Israel en aquel tiempo, hermanos, ¿sí? Pero Dios, ¿qué quería? Dios quería simplemente que ellos humillaran el corazón a Dios y que se arrodillaran y que le creyeran a Dios sus promesas y que pidieran misericordia a Dios por todo ese mal que les iba a venir, ¿verdad? Por eso Dios dice en el libro de Isaías, vuélvanse a mí, ¿sí? El cual tendré de ellos misericordia. Eso dice Isaías 55, ¿no? El cual es amplio en perdonar, dice. Entonces, realmente aquí en el versículo leímos ya casi para terminar, hermanos, dice aquí
que en ese tiempo Dios le permitió ir a Ezequiel en una visión y les permitió ver lo que el pueblo de Israel, lo que sus sacerdotes, los que sus escribas hacían dentro de los muros del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y cómo ellos habían pintado muchas imágenes, adoraban a muchas imágenes. Y Dios le decía a Ezequiel, ve lo que estos hacen, porque son pueblo de dura servir. Y aunque Dios les mandó a sus profetas y a sus siervos para que les hablaran, pero ellos realmente seguían adorando sus imágenes, sus cosas, ¿no? Entonces Dios, ¿qué hizo? Decidió destruir a todos los que habían quedado también en Jerusalén. Pero Dios, con su infinita misericordia, con su amor tan grande, porque dice que de tal manera Dios amó al mundo, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso también, ¿no? Como Dios enseñándonos su misericordia, y en ese tiempo también, ¿no? Dice aquí, y dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal. Ustedes recuerdan, hermanos, que ya hemos escuchado, ¿no? Como Caín, cuando él se arrepintió, verdaderamente él conoció su condición delante de Dios y él se dio cuenta que él era maldito delante de Dios, ¿verdad? Dios, cuando él se arrepintió y creyó en el Evangelio, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo, él realmente, hermanos, Dios que le puso una señal para que no lo matase cualquiera que lo hallara, ¿no? Aquí también dice que la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, o sea, el umbral es como la puerta, ¿no? Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escriba, ¿no? Un tintero es un recipiente donde cargaban la tinta para ellos escribir, ¿no? Y dice que Dios mandó, ¿no? Jehová mandó para que pusiera una señal en aquellos que habían buscado a Jehová, dice aquí. Dice, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, estas personas, ¿quiénes recibieron esta señal? Esta señal es sombra del Evangelio. Esta señal es sombra de nuestro Señor Jesucristo, de la señal que Dios nos dio, de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que está en nuestro corazón. Cuando esa sangre preciosa está viva en el corazón del ser humano, hermano, es una señal para nosotros recibir la bendición de Dios, para recibir el amor de Dios, para recibir la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero esa señal el Padre ya la escribió en nuestro corazón, con esa tinta ya escribió esa señal, ¿sí? Esa señal, ¿cuál es, hermanos? Es la promesa de Dios, ¿sí? De que ya somos salvos, de que ya somos limpios de todos nuestros pecados, de que somos justificados, santificados, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa. Y esa señal, ¿cuál es, hermanas? Es el Espíritu Santo que Dios nos regala, hermano. El mejor regalo de Dios hacia la humanidad es el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó en nuestros corazones, hermanos, ¿sí? Entonces aquí dice que Él ya les puso, Él ya nos puso esa señal, hermanos. Toda esta como visión que hay en el Apocalipsis, hermanos, ¿sí? No es para nosotros los salvos, hermanos, porque nosotros ya fuimos libres de la maldición, de la condenación y del juicio de Dios, ¿verdad? Porque todo el juicio de nosotros ya cayó ¿sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Él vino y pagó el precio, hermanos, por todos nosotros, ¿sí? Así que ya tenemos esa señal en nosotros de que somos hijos y somos herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa señal. Dios también les puso una señal, ¿sí? A estos salvos que habían en esa época, ¿verdad? Y Dios los libró y los guardó, ¿no? De la muerte y del juicio que Dios tenía para su pueblo en aquel tiempo. Lo mismo hoy en día, hermanos, nosotros ya somos libres de ese juicio, ¿sí? De Dios, hermanos. Ya nosotros estamos libres, hermanos, ¿sí? Y tenemos que tener esa seguridad y esa claridad en nuestro corazón, hermanos, que ya tenemos esa señal, que es el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial en nosotros, hermanos. Y que por medios, hermanos, de esa sangre preciosa que el Padre ve en nuestro corazón, es que el Padre trabaja para cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces,
Dios quiere, hermanos, que verdaderamente nosotros tengamos, ¿no?, esa fe, esa seguridad, ¿sí? Hemos cometido errores y faltas, hermanos, pero tenemos un Padre que nos ama, ¿sí? Y Él solamente quiere que nos humillemos ante Él y que le pidamos su misericordia, su ayuda, hermanos. Él nunca nos abandona. Que día un siervo decía, hermanos, aunque nosotros cometamos errores, pero el sol, sí, aunque la noche, aunque nosotros amanezcamos, ¿no? Porque nosotros somos inconstantes, amanecemos de buen genio, de mal genio, tristes, aburridos, enfermos, pero el sol nunca deja de alumbrar, hermanos, ¿sí? El sol siempre está dando su luz. Significa, hermanos, el Padre siempre está ahí. Dios está siempre ahí para nosotros, hermanos, ¿sí? El sol alumbra, hermanos, amanezcamos como amanezcamos, ¿sí? Dios nuestro Padre siempre está ahí con nosotros. Dios nuestro Padre nos bendice porque ya Él ve esa señal en nosotros y es la señal de la sangre preciosa de su Santo Hijo Jesucristo en nuestro corazón, hermanos. Entonces, les agradezco mucho, hermanos, por permitirme este momento compartir con ustedes, ¿no? La santa palabra de Dios. Para mí es una gracia muy grande, de verdad, poder conectarme, ¿no?, con la palabra y poder que Dios me permita esa gracia de poder anunciar su santo evangelio y poder compartir con ustedes lo que Dios hace en mi vida cada día, hermanos. Voy a orar ya para terminar. Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre. Bendice a todos los santos del mundo, Señor, a todos los hermanos que se conectaron hoy, Padre. Permítele la gracia de que tu palabra, Señor, sea conectada con el corazón de ellos, Padre. Bendice cada día sus vidas, sus corazones, Señor. Suple las necesidades de cada uno de ellos también, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por los siervos, Señor. Y gracias por permitirnos esta gracia de poder compartir tu santo evangelio, Señor bendito. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Gracias por todo, amado Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.